Ebonwood, el Grimorio del Vacío. La biblioteca Ebonwood no era un lugar para el conocimiento, sino para el olvido. Sus pasillos se retorcían en ángulos imposibles, las sombras danzaban con vida propia, y un silencio antinatural pesaba sobre cada tomo, cada estantería, como si el propio aire temiera perturbar los secretos que allí se guardaban. Los olores a moho, polvo y algo más oscuro, algo indefiniblemente siniestro, impregnaban el lugar. La tenue luz parpadeante luchaba por penetrar la oscuridad, revelando solo fragmentos de una arquitectura que desafiaba la cordura. En Ebonwood, el tiempo y el espacio se desdibujaban, y la línea entre la realidad y la pesadilla era tan delgada como la página de un libro. Elias Thorne era el nuevo bibliotecario de Ebonwood, un hombre atormentado por su pasado, buscando refugio en el aislamiento de los libros. Su tarea era catalogar los volúmenes más antiguos, grimorios y tratados que la mayoría temía siquiera tocar. Pero a medida que se adentraba en los pasillos laberínticos de la biblioteca, Elías comenzó a sentir una presencia, una entidad que parecía observarlo desde las sombras. Los libros susurraban en lenguas olvidadas, las estanterías se movían por sí solas, y Elías comenzó a dudar de su propia cordura. Una noche, mientras trabajaba en el archivo más profundo, Elías encontró un libro encuadernado en piel humana. Su título había sido borrado por el tiempo. Al abrirlo, sintió una oleada de frío y escuchó un grito ahogado. Las palabras del libro cambiaban ante sus ojos, describiendo rituales oscuros y sacrificios. De repente, se encontró en un pasillo que no reconocía. Las estanterías se extendían hasta el infinito y las sombras se alargaban, tomando formas grotescas. Aterrorizado, Elías intentó regresar, pero la biblioteca parecía estar jugando con él. Los pasillos cambiaban, las puertas desaparecían, y el sonido de sus propios pasos resonaba como si alguien más lo estuviera siguiendo. Entonces comenzó a ver cosas, figuras que se movían entre las estanterías, rostros pálidos que lo observaban desde la oscuridad, y visiones de eventos aterradores que parecían haber ocurrido en la biblioteca en el pasado. La realidad en Ebonwood comenzó a desmoronarse a su alrededor. El tiempo se volvía errático, con horas que pasaban en minutos, y minutos que se extendían como horas. Elías encontraba objetos que no recordaba haber visto, y sus propios recuerdos se volvían confusos y fragmentados. Descubrió pasadizos ocultos que lo llevaban a otras dimensiones, donde paisajes alienígenas y criaturas imposibles acechaban en la oscuridad. El libro de piel humana se convirtió en una obsesión. Elías sentía que lo llamaba, que contenía la clave para comprender los misterios de Ebonwood. Pero cada vez que lo leía, las visiones se intensificaban, y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía más borrosa. Comenzó a hablar en lenguas extrañas, a realizar gestos rituales sin saber por qué, y a sentir una sed de poder oscuro que lo consumía por dentro. Guiado por el libro, Elías llegó al corazón de la biblioteca, una cámara donde el tiempo y el espacio se distorsionaban por completo. Allí se encontró con la entidad que residía en Ebonwood, una manifestación de la oscuridad y del conocimiento prohibido que impregnaba el lugar. La entidad le reveló que Elías era parte de un ciclo,
un bibliotecario elegido para alimentar su poder, para mantener viva la biblioteca y sus secretos. La entidad intentó poseer a Elías, seduciéndolo con la promesa de conocimiento y poder ilimitados. Pero Elías luchó, recordando fragmentos de su pasado, la tragedia que lo había llevado a Ebonwood. Descubrió que su propia oscuridad, su propia sed de respuestas, lo había hecho vulnerable a la influencia de la biblioteca. En un momento de claridad, Elías se dio cuenta de que el libro de piel humana no era solo un objeto, sino un espejo. Reflejaba la oscuridad en su propia alma, amplificándola y distorsionándola. La entidad en la biblioteca no era una fuerza externa, sino una parte de él mismo, alimentada por su dolor y su deseo de conocimiento prohibido. La revelación fue aterradora, pero también liberadora. Elías comprendió que la única forma de escapar de Ebonwood era enfrentarse a su propia oscuridad, aceptar su pasado y rechazar el poder corruptor de la biblioteca. Con una fuerza de voluntad renovada, Elías quemó el libro de piel humana, rompiendo el ciclo de oscuridad que lo ataba a Ebonwood. La biblioteca tembló, sus pasillos se distorsionaron aún más, y la entidad dentro de él aulló de rabia. Elías logró escapar, pero sabía que la biblioteca Ebonwood permanecería allí, esperando a su próximo bibliotecario, alimentándose de la oscuridad de aquellos que buscan respuestas en sus páginas prohibidas.